Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. Buenos días amigos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Les saluda a su amigo Claudio Alpizar Otoya en nuestro programa Café y Palabras, esperando que hoy, como tantos otros días, disfrute del conocimiento de nuestros invitados y también se actualice en muchos temas de la vida política nacional e internacional. Les recuerdo que este programa usted lo puede ver a través de la pantalla de Tica Visión Televisión, lo puede escuchar en Tica Visión Radio o en nuestros Spotify, donde van quedando también archivados todos los audios de nuestros programas, y la muy buena alternativa de poderlo disfrutar en YouTube simultáneamente, todo a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, Café y Palabras. El día de hoy vamos a hablar de temas internacionales. Hemos invitado a don Antonio Barrios, que con frecuencia lo invitamos para hablar de estos temas, y hoy no va a ser la excepción del conocimiento de Antonio, en razón de lo que pasó hace algunos días, la semana pasada, para ser más preciso, el 26 de junio, si mal no recuerdo la fecha, donde hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia, y vamos a revisar un poco la historia de los golpes de Estado en América Latina, donde ha habido una costumbre al respecto que ha minorado en los últimos años, pero que sin duda en muchas ocasiones parece querer volver a nuestra región. Don Antonio, un placer contar con su presencia aquí en Café y Palabras. Buenos días, don Claudio. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y aquí estamos, sí, con un tema complicado que tiene que ver con el siempre presente golpismo en América Latina, que eso es algo que lamentablemente es una amenaza constante. Y lo que recién pasó en Bolivia, pues definitivamente otra vez pone en alerta la posibilidad de que en cualquier país del continente vuelva a ocurrir algo similar en lo que históricamente ha ocurrido en el continente a lo largo del tiempo. Es interesante recuperar y poder conversar de este tema, pensando en lo que ha sido América Latina y la democracia, más cuando recientemente, en días pasados, el presidente de nuestro país ha dudado de la democracia costarricense. Y hago esta reflexión porque en los años 60 y 70 América Latina se caracterizó por constantes golpes de Estado, tanto autócratas que ya estaban en el poder como a gente que había sido elegida democráticamente. Y el único país que no ha padecido, dichosamente, de este tipo de golpes, porque no tiene ejército y porque hemos los costarricenses acostumbrados a respetar los ciclos presidenciales de 4 años, nos guste o no nos guste el presidente de la República. El único país que no padecía estos problemas era Costa Rica, o ha sido Costa Rica hasta la fecha, porque inclusive la otra democracia, que hoy es muy reconocida, como Uruguay, tuvo en los años 70 también un impas por un golpe de Estado y por un gobierno militar. Pero decías vos que no descartabas la posibilidad de que volvamos a eso que dejamos de hacer a partir de los años 80, donde yo siempre he dicho, Antonio, que siempre se habla de los años 80 como la década perdida desde el punto de vista económico, pero que desde el punto de vista político-democrático es una gran década para América Latina, porque todas las dictaduras cayeron exactamente en los años 80. Sí, sin duda, cuando se dio en la historia, sobre todo en los años 60, que fue una etapa, años 60, 70 en América Latina muy convulsa, recordemos, para hacer algo así muy breve de historia, recordemos pues que era una pugna de Guerra Fría muy complicada, una pugna que llegó un poco tardía a América Latina, pero que igualmente nos tocó fuertemente porque los golpes de Estado que se dieron principalmente en el Cono Sur, con Videla en Argentina, luego con Stroessner en Paraguay, y ahí sucesivamente muchos otros, con Pinochet en Chile, pues mantuvieron a los militares muchísimos años en el poder, mucho principalmente en aquel entonces abonado por toda una dinámica de enfrentamiento ideológico entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que tomó el escenario latinoamericano como parte del ensayo, ¿verdad?, de estas manifestaciones de poder, y también abonado por la doctrina de la seguridad nacional. Estados Unidos empezó a aplicar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a ver pues de que el comunismo era uno de los peligros mayores en el mundo y por tanto América Latina quedó, digamos, en medio de una situación de esas,
en esa vorágine de, digamos, de violencia, y lo que hizo fue, pues lamentablemente, los golpes de Estado que se vivieron en los 60 y en los años 70. Eso prevaleció durante muchísimo tiempo. Eso, recordemos todo el tiempo en que los militares estuvieron en el poder, y no fue sino hasta ya, en realidad, usados los 80 para el caso de Argentina, que es el que primero inaugura, digamos, el advenimiento de la democracia, con Raúl Alfonsín. Entonces, muchos golpes de Estado militares que tomaron el poder fueron cayendo gradualmente conforme el mundo fue cambiando y demandando, digamos, el retorno de la democracia a estos países, y ahí gradualmente también los militares se fueron desprestigiando cada vez más por todo el resultado que tuvo el haber tomado el poder: desapariciones, tortura, este, encarcelamientos, exilio de miles, si no miles, millones de personas en muchos países. Recordemos, don Claudio, que Costa Rica fue, al final de cuentas, en aquel entonces, un gran receptor de personas que Así es. huyeron del Cono Sur, y tuvimos, digamos, personas que hicieron grandes aportes a la cultura, a la academia, en nuestras universidades. Uno puede perfectamente, si uno quiere hablar de historia, decir que tuve el privilegio cuando fui estudiante universitario de tener profesores chilenos y argentinos en Muchos. aquel entonces que hicieron aportes a las universidades públicas, que en aquel entonces solo universidades públicas habían en nuestro país. Entonces, yo creo que también en su momento hubo grandes aportes, pero también lamentablemente el resultado de todos esos golpes dejaron heridas muy profundas que hasta la fecha no se han sanado. Todo el tema principalmente de las desapariciones, don Claudio, y el resultado de ello, y eso es algo que sigue siendo, digamos, una, eh, una, una cuenta sin saldar en América Latina, de mucha gente que nunca más apareció a raíz de estos golpes de Estado. El caso que comentaba yo de los años 80 es muy emblemático porque América Latina empieza a acabar con todas las dictaduras de entonces y se empieza a establecer las democracias en países que no están acostumbrados a la diversidad de criterio, que ese es el fundamento clave para vivir en democracia, es comprender que hay diversidad de criterio, de pensamiento, de gustos, de ideologías, de propuestas, y que en ese marco de la diversidad es donde el sistema democrático establece eh, el juego de esa diversidad para ponernos de acuerdo. Sin embargo, América Latina se concentró mucho en solo el tema de la elección, el voto. Y no hay la menor duda también de que en muchos países todavía con esa sensibilidad de algunos gobernantes autocrática, se utilizó el sistema democrático del ejercicio del voto como una forma de avalar nuevas dictaduras. Y hoy en día lo vemos en el caso de Nicaragua, lo vemos en el caso de Venezuela y lo hemos visto en otras latitudes del continente donde han intentado establecerse por más tiempo los gobernantes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, lamentablemente, don Claudio, la democracia como sistema político, que al final de cuentas, como decía Winston Churchill, no será perfecto, pero al final de cuentas es de los mejores sistemas, ha sido uno de los sistemas más manoseados. Es decir, cada quien considera en América Latina su gobierno es el más democrático, y eso ha hecho que lamentablemente, pues como usted bien dijo anteriormente, haya servido para que un gobierno se mantenga en el poder, queriendo mantener una revolución por la fuerza, a pesar de que quizás los resultados de esa revolución a través de los años quizás no hayan sido los mejores, o por lo menos no lo que se esperaba. Y bueno, cada gobierno en América Latina, y eso lo escucha uno, que todos los gobernantes se considera de que su gobierno es el mejor y que por tanto es el mejor representante de la democracia, y que es la forma incluso más efectiva de hacer democracia, cuando en realidad pues eso ha servido para que mucha gente se mantenga en el poder. Uno ve, por ejemplo, el caso de cómo se ha manoseado incluso las constituciones, cómo jurídicamente se ha hecho, digamos, en las más altas cortes de un país, se han hecho cambios repentinos para que un presidente pueda, digamos, reelegirse de forma continua e incluso indefinida, o de forma alterna, como ocurrió incluso aquí en Costa Rica. Los, Entonces, yo creo que lo todo estamos eso que lo viendo hacemos. hoy en El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Sí, exactamente, con el caso de Bukele. Pero también recordemos, don Claudio, que en la década de los 90 hubo lo que se conoció la fiebre de la reelección, con el caso de Enrique Cardoso en Brasil,
Bueno, incluso Fernando Collor de Mello también en su momento en Brasil había tenido la intención de perpetuarse, o por lo menos no perpetuarse, pero sí, digamos, un periodo más, porque empezaron, digamos, con el discurso de que para poder concluir los proyectos que a nivel de gobierno se habían planteado para transformar un país, 4 o 5 años no eran suficientes y por tanto se requería de un periodo más para poder continuar. Bueno, eso se había empezado a ver como una amenaza a la perpetuación del poder. Y bueno, también lo vivió Argentina y lo han vivido otros países, que a partir, digamos, de la democracia, donde la gente va y vota, eso sin, digamos, entrar en discusión, don Claudio, si la democracia sigue siendo meramente participativa en América Latina o simplemente es representativa. Si la gente va y vota y después se desentiende de todo, pero hay toda una discusión también de fondo en ciencia política sobre ese tema. Entonces, lamentablemente, pues la democracia sigue siendo manoseada hoy en día. Tenemos a personas también como en su momento en Brasil, antes de la llegada de Lula, con Bolsonaro, de cómo hizo y deshizo, digamos, a partir de haber sido elegido democráticamente. Entonces yo creo que todo esto ha venido, digamos, en desmedro en la forma en cómo se ha hecho tradicionalmente política en América Latina y sobre todo en un cono sur, que le ha costado, digamos, consolidar la democracia después de haber estado liderada o manejada por militares a través del tiempo. También hay otro fenómeno interesante que ha hecho que también los militares en este momento hayan ganado preeminencia en América Latina, y es que los militares empezaron a jugar más estrechamente con la política, sobre todo porque han habido militares en retiro, don Claudio, que de repente cambiaron el uniforme militar para convertirse en presidentes. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Luis Guatemala. Guatemala. Entonces, todo con Otto Pérez Molina, todo este juego de cómo los militares han hecho O, uso del sistema democrático, ¿verdad? o guerrilleros Exactamente. también. Claro, por ejemplo, Lo con vemos en Sánchez Serén. Colombia, lo vemos en Nicaragua, lo vimos en Uruguay, en Sánchez Claro, Serén. toda la gente que en su momento habían tenido una actuación beligerante a raíz de las distintas circunstancias que a lo largo de la historia América Latina ha tenido, tenemos a exguerrilleros convertidos en presidentes, tenemos a exmilitares convertidos en presidentes, tenemos a presidentes que buscan cómo perpetuarse en el poder, tenemos revolucionarios que buscan cómo perpetuarse en el poder, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación. Y para ser inclusivos, guerrilleros y guerrilleras Sí, exactamente. también. Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, Brasil. sí, o el caso incluso de Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, que siempre se dijo que había sido una montonera. Entonces, Ujú. bueno, en ese sentido, en su momento en los 70, el mayor, digamos, momento de violencia en los países del Cono Sur, pues eso dio paso también al golpe de Estado. Así que yo creo que, eh, para bien o para mal, todo lo que ha ocurrido en América Latina, más allá de si la democracia es el sistema ha sido más manoseado o no por todos los actuales liderazgos en el continente, lamentablemente la sombra de los militares, del militar formal, cuando hago referencia a la institución castrense, que es parte del Estado de un país, de cualquier país nuestro, lamentablemente la sombra del golpismo, como recién pasó con el intento o la sonada militar que hizo, que recientemente ocurrió en Bolivia, siempre va a estar presente los golpes de Estado formales. Yo le llamo formales porque es la institución militar, es parte del mismo Estado boliviano, siempre buscando cómo tener protagonismo, siempre buscando cómo tener un papel preponderante, pensando de que ahora justifican la defensa de la democracia y que por tanto para justificar esa defensa de la democracia es importante un golpe de Estado. Entonces yo creo que la sombra del golpismo en todos nuestros países, mientras que tengan ejércitos y sobre todo en aquellos, don Claudio, donde ya hay una experiencia militar muy terrible, como fue en el pasado, siempre va a estar presente una situación de ese tipo en toda América Latina. Antonio, vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con tu intervención y tu ilustración en relación a lo que han sido los golpes de Estado en América Latina. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Continuamos conversando con el internacionalista Antonio Barrios, hablando a partir de lo que la semana pasada se vivió en el continente, que encendió las alarmas rojas de la política con un posible golpe de Estado que se quería dar en Bolivia. Pues nos trae el tema a la palestra para desarrollarlo de lo que ha sido esta costumbre en América Latina, dichosamente olvidada en algunos de nuestros países ya hace algunas décadas. Antonio, en el bloque anterior, vos hacías referencia acentuados mucho en el tema del ejército y los militares en el poder. Yo te quiero contar una anécdota porque me la hiciste recordar y quiero que vos amplíes al respecto. En alguna ocasión, el cuerpo diplomático establecido en Costa Rica, o sea, los embajadores extranjeros de América Latina establecidos en Costa Rica, me invitaron a darles una charla sobre política en Costa Rica. Recuerdo que yo hice una referencia sobre la virtud de no tener ejército en nuestro país y seguramente por la sangre que tenemos los costarricenses, mi reflexión sobre los ejércitos fue bastante peyorativa, en el sentido de que era poco lo que ayudaban en muchas ocasiones a las naciones de América Latina y que costaba mucho el mantenerlos y que dichosamente nosotros habíamos tomado esos dineros para educación, para salud y que a la fecha no habíamos ocupado la fuerza militar. Después de que yo hice mi alocución, el embajador de Paraguay, que había sido también canciller paraguayo, y el embajador chileno, me llamaron la atención en el sentido de que para ellos y para muchos países de América Latina era incomprensible que Costa Rica no tuviera ejército y que el ejército en sus países era muy respetado y que ser parte del ejército o la institución del ejército era muy valorada. Bueno, seguramente esto acontece tal y como lo dicen los embajadores en su país, pero yo creo que en el caso nuestro es todo lo contrario, hay un rechazo hacia el ejército. Sin embargo, mantengo mi posición de que los ejércitos en América Latina, en muchas ocasiones, más que para defender a su país de guerras con el extranjero, donde normalmente les va muy mal, caso de Malvinas, ¿verdad? Para hablar de Argentina frente al Reino Unido, los ejércitos en América Latina sí han servido de mucho para maltratar y derrotar a sus propios ciudadanos, a los que se les prohíbe en muchas ocasiones manifestarse, a los que se les imponen gobernantes y donde los ejércitos, a diferencia de como pasa en otras latitudes como en Europa, Estados Unidos y Canadá, por poner solo unos ejemplos, los ejércitos están lejanos del ejercicio de la política, lo cual no sucede en América Latina. Entonces quisiera oír tu opinión a partir de esa experiencia donde latinoamericanos, embajadores, defendían el ejército como una institución muy valiosa en el continente latinoamericano. Sí, interesante eso, don Claudio, porque bueno, primeramente hay que entender que un ejército en un país que han tenido ejército desde antes de la independencia o que simplemente los transformaron
después de la independencia de muchos países, en el caso del Cono Sur, muchos países a partir de 1810, en el caso de América Latina a partir de 1821, los ejércitos en realidad, don Claudio, son una institución muy profunda, incluso hasta más profunda que el Estado mismo. ¿Y por qué digo el término profunda? Porque los militares a través del tiempo, los ejércitos han logrado niveles de autonomía que no la tiene ninguna otra institución que forman parte del Estado, de un Estado. La Fuerza Armada es parte de un Estado, pero son una élite muy poderosa que en su momento formaron las famosas trinidades, dependiendo de la historia. Cuando hablamos de la trinidad histórica, uno habla, por ejemplo, uno pone ejército, oligarquía, Estado, o pone ejército, iglesia, Estado. Es decir, a través del tiempo se han transformado, digamos, estas trinidades de poder, y el ejército siempre ha estado presente en función de eso, no en función necesariamente del pueblo, sino en función de poder salvaguardar los intereses de estos otros grupos de muchísimo poder: iglesia, oligarquía, sector económico, sector político, el mismo Estado como tal. Es decir, siempre, digamos, han estado en función de salvaguardar esta poderosa élite, dependiendo de los intereses del país. Entonces, la Fuerza Armada es una institución, el ejército es una institución con muchísima autonomía, es una élite, algunas la consideran una cofradía. Es decir, los niveles de lealtad entre los militares son todavía más profundos que lo que uno podría considerar que debería ser la lealtad en la política. Son más leales los militares entre sí que los políticos entre sí. Entonces, a partir de ahí, la Fuerza Armada son toda una hermandad, en realidad muy profunda. Bueno, han sabido, digamos, sobrevivir con los niveles de autonomía al punto de que, independientemente de lo que hayan procurado defender en el pasado, hoy en día, a pesar de que en los 90, con muchas transformaciones políticas que hubo en América Latina, en donde se empezó a ver la posibilidad de reducir los presupuestos de los ejércitos porque ya no eran tan necesarios como ocurrió, digamos, en los años 60, 70 y 80, en toda esta lucha contra insurgente, los ejércitos supieron imponerse ante los nuevos problemas que empezaron a enfrentar los países, como por ejemplo crimen organizado, narcotráfico, todo eso. Todos los ejércitos lograron sobreponerse y empezaron a tener un nuevo papel preponderante para la salvaguarda de la nación. Entonces, bueno, lograron evitar que los presupuestos fueran reducidos. Y permítame poner un ejemplo muy rápidamente. Por ejemplo, en el 2004, cuando le dan un golpe de Estado en Haití al presidente, ya se me fue el nombre de un presidente haitiano que era muy importante, que era pastor, fue el primer presidente democrático. El ejército haitiano le dio un Aristides. golpe de Estado. Jean-Bertrand Aristide, correcto, gracias, Claudio. Jean-Bertrand Aristide le da un golpe de Estado, el ejército, porque él se atrevió a tocar a las Fuerzas Armadas. Dijo que un país tan pobre como Haití no podía ser que tuviera un presupuesto altísimo para el ejército. Entonces, los militares inmediatamente le propinaron un golpe de Estado porque empezó a tocar igualmente a la oligarquía, quiso meter impuestos a la oligarquía, al sector económico poderoso, a la pequeña burguesía que hay en Haití. Entonces, los ejércitos terminaron sirviendo a otros propósitos muy distintos de lo que se debía tener como concepto de la salvaguarda de la seguridad nacional. Entonces, eso sirvió, pues lamentablemente, don Claudio, para que muchos golpes de Estado hoy en muchos países hicieran pues que los gobiernos, después de simplemente rebasar la democracia meramente procedimental y que se avanzara, digamos, en pro de la justicia social, los militares empezaron a ver de que eso era, digamos, una situación que amenazaba el status quo, digamos, de muchos sectores de poder. Entonces, lamentablemente, pues han habido muchos golpes de Estado antes de que terminara la década de los 90 y bien entrado todavía el año 2000. Así que bueno, en muchos países, a partir de, digamos, de tu experiencia que tuvo en ese foro, sí, para muchos, la Fuerza Armada es importantísima, independientemente de lo que haya ocurrido en el pasado y los golpes de Estado. La gente ha venido cambiando, digamos, de opinión respecto a eso. Y bueno, hoy en día, por eso es que los ejércitos han logrado prevalecer en muchísimos países en América Latina, pese a ese pasado tan oscuro que los militares jugaron en América Latina. Interesante, porque entonces, si mezclamos un tanto lo que nos acabas de comentar sobre los militares con lo que anteriormente nos habías comentado sobre el manoseo de la democracia desde las constituciones y los cambios constitucionales, lo que vemos es que hay un engendro de autocracia, de dictadura muy fuerte en América Latina, en donde algunos no justifican
el mantenerse en el poder, como bien lo decías antes, porque 4 años, 5 años o 6 años, dependiendo del periodo presidencial establecido en sus naciones, es poco tiempo. Y entonces ocupan un segundo periodo, pero de repente nos vemos que es un tercero, un cuarto, un quinto periodo, porque la revolución, el cambio que planteaban todavía no está en su momento, no está maduro, no está terminado, pero al final de cuentas terminan manteniéndose en el poder por mucho tiempo e inclusive llama la atención que en sus actitudes a muchos de estos gobernantes les cuesta llamar por su nombre dictadura al régimen cubano que es anterior a todos estos cambios o esta evolución, entre comillas, democrática que ha tenido América Latina. Y lo pongo entre comillas porque, vuelvo al tema, nadie podría decir que las elecciones en Venezuela o en Nicaragua, por poner dos ejemplos, son libres y son democráticas. Hay elecciones, sí, pero desde el poder, desde quien ejerce el poder, se llame Maduro compañía o se llame Ortega y compañía, ponen límites a la participación electoral y excluyen a partidos políticos o expulsan a gente de su país y se enfrentan normalmente esos grupos que están en el poder a una oposición complaciente, mínima, que nada más sirve de alguna manera para avalar el proceso electoral a sabiendas de que esos que participan no tienen ninguna posibilidad de acceso al poder. Entonces, podríamos estar hablando, Antonio, de que cuando hablamos de golpes de Estado, cuando hablamos de involución en las constituciones políticas, lo que estamos hablando es de una América Latina que siempre quiere retornar a ese engendro que se dio desde los inicios de nuestra historia, que fue el autoritarismo, los autócratas gobernando sin controles y sin restricciones de ninguna índole. Sí, yo creo que lo que hay en América Latina ahora, digamos en este momento, aparte de que siempre está la amenaza del golpismo presente, porque es parte del ADN de los militares, es decir, si hay una larga historia en el pasado, muy oscura, desde la independencia de muchos de nuestros países, a golpes de Estado recurrentes, eso siempre es una tentación muy presente en los militares. Es decir, poner al militar en el ejercicio del poder político, eso ha sido, digamos, la tónica históricamente. Y eso siempre va a estar presente en las Fuerzas Armadas, independientemente de los generales, por más leales que en ese momento parezcan ser, siempre la tentación del golpismo está presente. Yo siempre pongo, don Claudio, el ejemplo de Haití, porque antes de la llegada de Jean-Bertrand Aristide como el primer presidente democrático en Haití, después de la dinastía de los Duvalier, cuando cae Duvalier, llegó una seguidilla de golpes de Estado en donde entre ellos mismos los militares se dieron golpes de Estado. Prosper Avery le da un golpe de Estado a Henry Nanfi se lo da a fulano. Hubo tres, cuatro golpes de Estado en un periodo muy corto, donde entre ellos mismos se dieron golpes de Estado en la Fuerza Armada, es increíble, con tal de acceder al poder. Hasta que llegan las elecciones y entonces es nombrado, por ejemplo, Jean-Bertrand Aristide. Entonces, hasta entre ellos mismos muchas veces eso se ha dado en América Latina en algunos casos. Y lamentablemente, cuando uno habla, dependiendo del país, y cuál ha sido el papel de las Fuerzas Armadas, pues lamentablemente la presencia del golpismo siempre va a estar latente. Permítame poner algunos ejemplos. Claro. Aquí tengo unos que son muy interesantes. Por ejemplo, vea todos los golpes de Estado o intentos de golpes de Estado a partir del año 2000. Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez en el año 2000-2005 en Ecuador. Fernando de la Rúa en 2001 en Argentina. Sánchez de Lozada en Bolivia en el 2003, Carlos Mesa en Bolivia en el 2005, Haití en el 2004, Honduras en el 2009 contra Zelaya, Cierto. Paraguay en el 2012 cuando se dio la situación de Lino Oviedo, que era un militar, ¿verdad?, de muchísimos años en el ejército. En el caso de Brasil, 2016, Bolivia, 2019, contra Evo Morales, y ahora esto que pasó contra el presidente Arce en Bolivia. Es decir, intentonas, azonadas, insurrecciones militares o golpes de Estado consumados, es lo que ha ocurrido del año 2000 acá en América Latina, sin contar, don Claudio, ya lo que hemos hablado, todos los golpes de Estado del pasado, que han sido
enormes cantidades. Si uno ve el caso de Honduras, en Honduras han habido aproximadamente 40 golpes de Estado desde la independencia de Honduras. Es una cosa demencial. Cómo, digamos, el golpismo o la visión autoritaria de militar gobernando un país va a estar siempre presente. Y también está la otra parte de cómo se ha gobernado en América Latina, en donde están estas juntas, que usted ya mencionó algunas, de Ortega y compañía, en donde tiene la lealtad total del ejército, en donde Ortega, digamos, se las arregló para que no exista ninguna sombra o ninguna posibilidad de que le den un golpe de Estado en ese ejército que él considera leal a él, o en el caso, por ejemplo, de Cuba, o en el caso, por ejemplo, del ejército liderado por Vladimir Padrino en Venezuela contra Maduro. Es decir, son ejércitos que son parte inherente de la misma revolución, los hacen a imagen y semejanza de la revolución y por tanto crean las condiciones para que no exista ninguna posibilidad de golpismo, salvo lo que pasó contra Hugo Chávez, de un sector en el 2002, tal vez recuerda, ¿verdad? Ujú. Que golpe de Estado y lo sacaron, se lo llevaron en helicóptero y él logró retornar, digamos, victorioso. Entonces, pero eso son, digamos, como cosas muy, eh, casi de milagro, ¿verdad? Que no desembocaron y más allá. Pero siempre, digamos, el golpismo está presente en múltiples formas en América Latina. Y te hago las comparaciones siempre son odiosas, pero te hago una consulta. ¿Por qué en países de Europa Occidental, en países como los Estados Unidos de América, como Canadá, Australia, o sea, hay muchas naciones que podríamos nombrar que son democracias de corte occidental? ¿Por qué los ejércitos nunca tienen el mismo comportamiento? ¿Es una cuestión cultural o es una cuestión que está bien enmarcada en las constituciones y en las legislaciones de estas naciones para que los ejércitos no tengan esa preponderancia y esa capacidad de involucrarse en temas políticos que afectan al sistema democrático? Bueno, interesante, don Claudio, porque de hecho hay un libro que se llama Politics of Anti-Politics, en inglés, de la política de la antipolítica, y en ese libro el autor menciona de que mucho de eso tiene que ver con la madurez política de los países. Es decir, a pesar de que nosotros aquí en América Latina hemos logrado, por lo menos en buena parte, forjar el concepto de Estado-Nación, a pesar de que todavía hay muchas poblaciones excluidas, como el caso indígena, que es una lucha perenne, ¿verdad?, de ser incluidos en todo el proceso del desarrollo. este, eh, eh, hay mucha, por lo menos uno podría intuir que hay mucha madurez política ya en la formación de gobierno en países de Europa Occidental o en Australia y todos los ejemplos, digamos, que usted mencionó, con el caso también de Estados Unidos. Entonces, en el caso de Estados Unidos, cuando usted le fija a una potencia como Estados Unidos, que la pauta de la participación del ejército es hacia afuera por ser potencia, usted le está dando a ese ejército unas capacidades enormes en donde ni siquiera tiene posibilidad o no es atractivo dar un golpe de Estado contra un presidente en Estados Unidos, sino que más bien la participación del ejército estadounidense es hacia afuera, es hacer invasiones afuera, que es todavía peor. Entonces, yo creo que tiene que haber un tema cultural, tiene que haber un tema que está relacionado con la madurez política, tiene que haber un tema también a lo que usted ya apuntó, don Claudio, en donde a nivel constitucional las pautas están bien determinadas de quién es quién realmente, pero también en América Latina, a pesar de que en las constituciones está determinado que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas no es el general de más alto rango en el ejército, sino que es el presidente que fue elegido. Eso usted sabe que cuando alguien quiere dar un golpe, eh, eso no le importa nada y barre completamente con todo. Es decir, le Inter- pasa por eh, encima, pero eh, tiene que ver con un tema de mm, madurez política principalmente. Interesante que eso que haces mención de que en las constituciones se establece como la máxima, como el comandante en jefe de las fuerzas militares al presidente de la República, porque eso también está establecido en nuestra constitución. Sin tener ejército, por ejemplo, se define al presidente de la República como la máxima autoridad en defensa de la soberanía de nuestro país y en la lucha contra la inseguridad, ¿verdad? Que es un tema que en el actual gobierno parece que el presidente Chávez no lo comprende perfectamente porque con mucha constancia le pasa los problemas de nuestra inseguridad al Poder Judicial o a la Asamblea Legislativa cuando él es el comandante en jefe. Pero interesante también que aparezca en nuestra Constitución eso sin tener ejército, ¿verdad? Nosotros, sino solo tener una policía ciudadana. Lo que pasa es que hay que hacer una diferencia. Cuando se habla en que Costa Rica no hay ejército, a veces yo he escuchado
que cometen el error y entonces dicen, no, en Costa Rica no hay Fuerzas Armadas. No, claro que en Costa Rica hay Fuerzas Armadas. Lo La que no hay policía, es, no, lo sí, que no hay es ejército correcto. en el sentido estricto en como históricamente lo hemos conocido. Ujú. Hay Fuerzas Armadas, es decir, el OIJ es una Fuerza Armada. La policía es una fuerza La armada. policía es una Fuerza Armada. Solo que no tiene, digamos, condiciones militares, como si, digamos, es en sentido estricto un ejército con aviación, una fuerza naval, efectivos en grandes Y que cantidades, países que una tienen disciplina muy ejército, distinta. que esos países que tienen ejército, también es muy interesante, como el caso de Estados Unidos, los que nombraba antes, Canadá, donde hay policía y hay ejército, y son dos cosas totalmente diferentes. O sea, en la seguridad ciudadana, en la seguridad interna del país, el ejército no tiene la preponderancia que sí tiene la policía en la detención de la gente y en el orden establecido internamente en cada nación. Sí, eso depende también de cada país, porque hay países que tienen ejército, que tienen muy bien delimitado de qué se debe encargar, tienen lo que llaman policía militar y tienen también lo que es la policía civil. Ujú. Entonces, las distintas fuerzas armadas en un país, incluidas las del ejército, tienen muy bien delimitado de qué se encarga y cuándo cada una va entrando dependiendo de cómo se va dando la crisis. Es decir, cuando una crisis rebasa a la policía, a la policía civil, tiene que entrar la policía militar y cuando la crisis rebasa las capacidades de la policía militar es cuando entra el ejército. O incluso hay países que tienen Guardia Nacional también, Exacto. como el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de cuántas fuerzas armadas, de cómo está estructurado todo el tema de la seguridad en general, a partir desde el más alto nivel de un ejército hasta la parte, digamos, más pequeña, pero no menos importante, como es la seguridad o una fuerza pública, como en el caso de Costa Rica. Pero todo eso está muy bien delimitado, a quién le toca qué y cómo va entrando en función cada una dependiendo del tipo de crisis que se está enfrentando. Vamos a ir a otro corte comercial y regresamos para conversar, Antonio, del tema de Bolivia, que Bolivia nos inspiró para este programa y es importante en el cierre del programa también tocar qué aconteció en este país y los problemas que están viviendo hoy a razón de ese intento de golpe de Estado. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y continuamos nuestra conversación con don Antonio Barrios, internacionalista, y hablamos sobre los golpes de Estado, a razón de que este programa fue inspirado por lo que sucedió en Bolivia la semana pasada. Pues vamos a también, Antonio, a analizar ese golpe que es bien extraño. El presidente Luis Arce Catacora está por terminar su periodo y vienen elecciones en Bolivia. El presidente Luis Arce era un hombre muy cercano a Evo Morales. A él inclusive
achacaba el éxito económico que tenía Bolivia. Contó con el apoyo de Evo Morales después de que fue relevado Evo Morales por la milicia del ejercicio del poder. Y después se distanciaron, lo cual no es nada nuevo, eso como que es muy común, que las lealtades en política están pegadas con alfileres. Pero lo que me llamaba la atención es que Zúñiga, creo que es el apellido del general que da el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado, hizo un arroz con mango que a mí me tiene un poco complicado, que tal vez vos nos puedas sacar con más claridad del panorama. Primero, el golpe de Estado que él intentaba dar era porque él estaba opuesto a que Evo Morales volviera al gobierno. Entonces yo digo, pero ¿por qué le va a dar un golpe de Estado? Va a quitar del poder a Luis Arce Catacora, que no tiene ninguna buena relación con Evo Morales, que también está en la misma línea, que ojalá que Evo no regrese al gobierno, pero dice que le va a dar un golpe de Estado y que esas eran las razones para que no volviera Evo Morales. Pero después de que es detenido, habla de que el golpe de Estado se lo pidió Luis Arce, que está muy bajo en las encuestas, que está muy bajo en el aprecio ciudadano, que lógicamente ese que fue nombrado el gran gestor del éxito económico, hoy padece problemas económicos como presidente, y dice que dice Zúñiga, el militar, el general, que Luis Arce le pidió hacer un autogolpe de Estado para elevar su popularidad. Y entonces en esas dimes y diretes quedó una gran estela de dudas alrededor de qué realmente sucedió en Bolivia. Tal vez vos, que le diste más seguimiento, nos podés ampliar al respecto. Bueno, don Claudio, fueron varias cosas. En buena parte lo que usted ya comentó, pero también Evo Morales, desde que el año pasado, inicios del año pasado, se propuso participar en las elecciones, tratar de ver cómo se podía reelegir, gradualmente en esta relación tan mala que ha habido entre Luis Arce y Evo Morales, porque Evo Morales acusa a Luis Arce de haberse alejado de los objetivos programáticos del movimiento, Más. movimiento al socialismo. Luis Arce ya, para quitarse un poco la sombra de Evo Morales, ha venido gobernando de una forma muy distinta, jugando en realidad con los que verdaderamente tienen el poder y los que verdaderamente le pueden, digamos, imposibilitar a Luis Arce gobernar, que son los que, digamos, en este momento están en el Parlamento boliviano. Pero también hay una situación complicada en la que Luis Arce ha estado, se le ha complicado el panorama, porque los mismos diputados que eran arcistas en el Parlamento boliviano hoy se han alejado también de Luis Arce y se han unido al bloque de los evistas, que le llaman, digamos, los que siguen a Evo Morales. Entonces, Luis Arce ha acusado varias veces a Evo Morales de gradualmente propinar un golpe suave contra Luis Arce, de ir minando gradualmente la gestión de Luis Arce como presidente, de nuevo, acusándolo de haberse alejado de los objetivos programáticos del movimiento socialismo, etcétera, etcétera. Y sobre todo también la pugna entre Luis Arce y Evo Morales se debe a que tanto Luis Arce como Evo Morales están en esta lucha de ver quién domina a todos los movimientos cocaleros y a todos los movimientos sociales que forman el movimiento al socialismo, que son muchísimos en realidad. Y quien logre, digamos, dominar eso, pues se alza prácticamente con el poder de todo el movimiento al socialismo. Así que esta pugna se mantiene, esto se ha acrecentado en el último año y medio, todavía un poco antes de esto que hizo el general contra Luis Arce. Y ahora, autogolpe o no autogolpe, bueno, digamos que fue un autogolpe. Digamos que lo hizo bien a Luis Arce porque evidentemente el actuar de toda América Latina, el actuar del secretario general de la OEA, pues fue en la defensa del presidente elegido constitucionalmente, que en este caso fue Luis Arce. Bueno o malo, eso no tiene ninguna razón de ser para dar un golpe de Estado o hacer un autogolpe o justificar, digamos, el general de que había que hacer un golpe porque la situación Sí. económica en realidad está complicada. En eso que decís, algo que comprendemos muy bien los costarricenses. Buenos o malos los presidentes, nos aguantamos los 4 años. Sí, simplemente lo que se le puede hacer a un presidente es, bueno, ve a ver cómo reencausa la política pública para que la situación mejore, Exactamente. pero en realidad, hablando con amigos que tengo en Bolivia, me decían recientemente que en realidad la situación en Bolivia no está bien
hay faltante de dólares, circula en un 60% de la economía boliviana, es un 60% informal, circula lo que llaman el dólar blue, que es el dólar de la calle, que es como le llaman, ¿verdad? Ujú. Y es ahí donde la gente y el sector económico es donde están consiguiendo los dólares, que muchos dicen que parte de ese dólar blue tiene que ver, pues, lamentablemente, con toda esta economía de narcotráfico, que hay siempre millones de dólares en la calle, ¿verdad? Para que, digamos, juegan un papel clave en lo que significa el lavado del dinero también, ponerlo dentro de la gestión de la economía legal o la economía formal, pues hacer posible de que el dólar ilegal circule en las calles, y ahí es donde está yendo muchísima gente a conseguir los dólares, porque en las entidades financieras del Estado hay un faltante de dólares muy grande, el sector empresarial se ha quejado precisamente de ello, y eso ha hecho que la economía en Bolivia pues haya decaído muy fuertemente, lo cual pues, como usted bien lo dijo, don Claudio, paradójicamente, habiendo sido Luis Arce ministro de Economía en la gestión de Evo Morales antes del golpe del 2019, ahora le esté yendo mal, digamos, en el manejo de la economía. Es una cuestión que resulta en realidad muy paradójico. Ahora, ¿qué es lo que dijo el general también? Que él estaba en pos de tratar de liberar a los, a las, a los militares y a la presidenta en ejercicio, que era Yanine Áñez, Ujú. que se hizo cargo de la presidencia después de que le dieron el golpe de Estado en el 2019 por el general Williams Kaliman, que en este momento, pues, algunos dicen que está en Colombia, se lo llevaron a otros, dicen que está en Estados Unidos dando clases, etcétera, etcétera. Es muy común en Estados Unidos que muchos militares que en su momento tuvieron un pasado muy oscuro estén dando clases en universidades en Estados Unidos. Eso Estados Unidos siempre lo hace y lo sigue haciendo hasta el momento. Pero hay intereses extranjeros, dice Luis Arce. A mí me llama mucho la atención eso en una entrevista que leí ayer en El País de España, donde él hacía referencia que hay intereses extranjeros que quieren apropiarse de la riqueza mineral de, de Bolivia. Ya sabemos que Bolivia es una de las zonas más ricas en litio, muy utilizado hoy para los vehículos eléctricos, para las baterías de los vehículos eléctricos. Pero me llama la atención porque Luis Arce de alguna manera dice que como Evo Morales está dispuesto a todo para regresar al poder en el 2025, que inclusive es lo que insinúa, que estaría dispuesto hasta ceder esos intereses, cuando lo que se conoció siempre durante las administraciones de Evo Morales fue más bien su interés de reservarse toda esa minería para beneficio de Bolivia y no de potencias extranjeras. Entonces, como que hay una contradicción en el discurso de Luis Arce, o hay una contradicción que está cambiando en el discurso o en las acciones de Evo Morales, pero sí hay contradicciones. Yo creo que a Evo Morales se le aplaude, don Claudio, el hecho de haber nacionalizado, como usted bien dijo, muchos recursos que son estratégicos y que deben pertenecer a la nación, gestionados, por supuesto, adecuadamente, y que en efecto Ujú, esa gestión se vea verdaderamente reflejado por el bien de la población, ujú, no de unos cuantos, porque también hay acusaciones dentro de toda esta dinámica entre Luis Arce y Evo Morales, en donde pues algunos dicen que un círculo muy cercano del presidente Luis Arce está en medio de todo esto, de la posibilidad de llegar a acuerdos con empresas transnacionales para la explotación de litio. ujú. Y se dice que familiares del mismo presidente Luis Arce pues podrían estar eventualmente, lo cual eso uno podría pensar que al final de cuentas eso uno le puede dar un nombre, corrupción, al final de cuentas, si es que están buscando, digamos, enriquecerse con eso y no, digamos, por el bien de la nación. Entonces es muy complicado porque también hay una comandante del Comando Sur que se llama Laura Richardson, que no se ha bajado del avión en los últimos 2 años, y ha venido tratando de ver cómo hace posible para recuperar este espacio que Estados Unidos gradualmente perdió ante la llegada de Rusia, que también tiene interés en el litio y recursos estratégicos que Bolivia tiene, por lo menos la región de los Andes, al igual que la misma China, ver cómo minimiza, digamos, esa influencia, en donde igualmente estas dos potencias, Rusia y China, están interesadas por este recurso estratégico como es el litio. Así que el triángulo de litio en los Andes es muy importante, en la cual Bolivia es parte y Chile también es parte de este triángulo de litio. Entonces, bueno, hay evidentemente un interés y Luis Arce no deja de tener razón
de ver cómo se traen abajo algunos gobiernos que impiden la privatización de este tipo de recurso estratégico para entonces crear o lograr que un gobierno llegue a la presidencia distinto a la tesis o por lo menos a la visión ideológica que Luis Arce tiene. De hecho, Luis Arce en los discursos, más allá de este enfrentamiento que tiene con Evo Morales, sigue pensando de que el gobierno debe ser socialista, y eso es algo que evidentemente pues no cae bien a ciertos grupos de poder que son más tirados hacia el lado derecho. Interesante también, para ir concluyendo ya prácticamente el programa, nos quedan alrededor de 3 minutos, que Luis Arce habla mucho de la posibilidad o de los intereses de Evo Morales de regresar al poder, pero tiene impedimento por la reglamentación y la justicia boliviana. Evo Morales no podría ser candidato. Vi unas encuestas la semana pasada y tampoco es tan popular Evo Morales como lo fue en algún momento. Entonces, pareciera que es una lucha más a lo interno del grupo más de ambos que una lucha de carácter nacional, porque si por las vísperas se saca el día, uno podría pensar que en estos momentos hay tierra fértil para que la oposición a más, representada por Arce o representada por Evo Morales, vuelva al poder en estos momentos en Bolivia. Sí, sin duda. Es decir, yo estuve viendo algunas encuestas también a raíz del golpe de cuán viable sería de que Evo Morales ganara una reelección a raíz de toda esta crisis interna que el mismo MAS está teniendo y este enfrentamiento que tiene con Luis Arce. Sí, no, yo estuve viendo algunos escritos sobre eso y en realidad no lo es tanto. Lo es Evo Morales dentro del MAS, en esta pugna intestina que tiene con Luis Arce, porque los dos están luchando a ver quién domina el movimiento en esta infinidad de grupos sociales que la conforman, porque es una raigambre enorme de grupos sociales y cocaleros que tienen igualmente poder, que tienen que ver mucho con la industria cocalera en Bolivia, y eso genera millones y millones de dólares también para el Estado boliviano. Entonces es una pugna que tiene que ver quién domina esto y porque a la vez sabe que va a dominar la política en Bolivia. Entonces yo no creo, sinceramente, que Evo Morales en este momento tenga como las condiciones, si es que esa es la premura de él, de gobernar y de hacer que el MAS retorne al poder. Yo no creo que tenga ahorita, pero sí, digamos, el tanteo de Evo Morales está empezando desde dentro del MAS. Y eso creo que eso va a implicar eventualmente de que entonces esto pueda llevar a Evo Morales a convertirse en presidente si logra de alguna manera traerse abajo el impedimento que Evo Morales lo sigue considerando como completamente anticonstitucional. Sí, inclusive había planteado algo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás. Exactamente. Antonio, como siempre, las gracias, pedirte a vos y a los televidentes y oyentes disculpas por este resfrío que vengo saliendo, una tos así tan necia, pero un programazo, te agradezco mucho la gentileza de atendernos y de poder compartir tu conocimiento con nuestros oyentes. Con mucho gusto, don Claudio, usted sabe que estamos por acá en la medida de lo posible y bueno, que sigas mejor también del resfrío. Ya por dicha, ya hoy de salida, gracias a Dios. Gracias, claro, Antonio, claro. Y sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerde siempre de lunes a viernes a ser las 10 de la mañana en Ticavisión y también en nuestro canal de YouTube, donde los invitamos a que se suscriban para que reciban las notificaciones y estén al tanto de Café y Palabras. Un abrazo y que Dios les acompañe. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.